Las inclemencias meteorológicas fueron las grandes protagonistas en la jornada que daba comienzo a una nueva temporada del Campeonato Gallego de Autocross en Taragoña. Las tres categorías habituales se daban cita en Rianxo, pues la de propulsión se anulaba por no haber llegado al mínimo de participantes. Las condiciones de la pista estuvieron muy lejos de ser las idóneas, sobre todo a la mañana, convertida en un auténtico barrizal que hacía sufrir a los coches más modestos. En menos de 1600, Dani Castro se hacía con la pole en entrenamientos, pero una penalización por un contacto en la semifinal arruinaba sus aspiraciones. Otro de los más rápidos en entrenos, Esteban Serrano, también se quedaba sin oportunidades tras un toque en la primera curva de su semifinal. En la gran final, Alberto Varela, con su Citroën Saxo, aprovechaba la ausencia de oposición para lograr el triunfo. Segundo terminaba Dani Castro, tras una espectacular remontada, saliendo muy atrás en parrilla. Culminaba el podio Marcos Molinos, luego de contener los ataques de un nutrido grupo de pilotos. En más de 1600, Tino Iglesias era el más rápido en entrenamientos, pero era superado por Jon Ander López en la semifinal. Su afinado Peugeot 205 parecía que iba a lograr la victoria, hasta que se rompía en la última vuelta. Así, el del Fiesta R2 lograba la pole para la final, en la que no tuvo problema para aguantar a sus perseguidores Mariano Suárez y Michel Cotelo. Fue una carrera muy accidentada, en la que se llegaron a amontonar 5 coches en la primera curva del circuito. Quim Chamorro era el primer poleman del año en Carcross, aventajando en más de medio segundo a Michael Vilariño, cuyo ya Carcross sufría problemas, pero al menos le permitía dar una vuelta limpia. Semifinales sin contratiempos para los principales contendientes, y tanto Vilariño como Chamorro y Pablo Sánchez ocupaban la primera fila de parrilla. En la salida, Sánchez tomaba la cabeza de carrera y aguantaba en la primera curva. Posteriormente se distanciaba de Chamorro y por su parte Vilariño trataba de terminar la carrera en tercera posición, pues un pinchazo puso en serio peligro su podio. No hubo más sobresaltos y las posiciones se mantuvieron invariables el resto de la prueba. Mal debut de los nuevos Dakar Cross, ya que Javi Paz y Alex Vigo se enganchaban en una de las semifinales, mientras Abel Jurado y Óscar Añón también fueron víctimas de las averías. Para la próxima prueba tendremos que esperar aproximadamente un mes. Nos vemos el 28 de marzo en Santa Comba.